Buenos días, mi nombre es Leifer Hoyos Madrid, soy estudiante de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, soy maestro en Artes Plásticas y también soy integrante del colectivo artístico El Cuerpo Habla. Mis temas de investigación siempre han tratado el vestido como objeto de reflexión, como dispositivo de reflexión. En este momento pues vamos digamos que a dilucidar un poco todo lo que tiene que ver con la producción audiovisual de los años 70 y los años 80 en Colombia y pues en Medellín, básicamente. Hay que hablar primero de una cosa bien importante y es que la televisión en Colombia llega en el 54, llega como una rama del Estado, no es de un ente independiente, no es algo privado. De hecho llega en la dictadura entre comillas, de Rojas Pinilla. Rojas Pinilla trae la televisión a Colombia y digamos que servía como un caballito de batalla para sus programas, sus audiencias, un poco como muy a lo que hacía Chávez en Venezuela, como a lo presidente, o un poco, sí, como a todos esos programas radiales donde habla el presidente. Entonces eran como comerciales muy así. Ya después la televisión va adquiriendo como un carácter un poco más cultural, ¿cierto? Se pretendía educar a la clase media obrera que había empezado a trabajar en las fábricas y que pues, no gozaban de mucho tiempo libre para empezar a consumir. Entonces las telenovelas, pues no tanto las telenovelas, pero sí como programas de teatro, había teatro por televisión, empezó como a circular mucho. Y un hito fundacional importante en la televisión en Colombia es que en el 79, en 1979 por primera vez llega el color, llega la televisión a color a Colombia. Entonces quedó un poco invalidada la frase de doña Gloria Valencia Castaño que decía que ojalá la televisión fuera a color para que vieran la ropa que tengo encima. Ella es la mamá de Pilar Castaño, pues, que es como muy reconocida en este campo de la moda, pues, al menos como editora. Entonces ya digamos que en el 79 pues ya se habían venido produciendo novelas, claro, como Pero sigo siendo el rey, donde actuó el gran Carlos Muñoz, que murió como hace un año, dos, no recuerdo bien. Y las telenovelas habían empezado a tener un hecho social en Colombia, o sea, se empieza como a dar una impronta en Colombia y es como que las telenovelas tenían un carácter un poco más social, a pesar de que también había cierta apropiación de las telenovelas mexicanas, ¿cierto? Entonces como que Acapulco, por decirlo así, entonces esas locaciones venían a ser o Melgar o Cartagena, como se transculturaba un poco como ese tipo de cosas. También es importante que las figuras que actuaban pues en las telenovelas empezaban a ejercer una gran influencia en las estéticas vestimentarias pues de las colombianas en especial y se constituían como modelos a seguir, un poco como las estrellas de Hollywood y del cine de los años 30. Entonces, hay una novela que se llama María, pues que es de los años 70, si no estoy mal, o principios de los 80, que la protagoniza María Eugenia Dávila, que María Eugenia Dávila fue una actriz muy bella, una de las mujeres más bellas de la televisión en Colombia y que terminó muy mal por las drogas, murió totalmente adicta al alcohol, a las drogas. Entonces se recuerda mucho como esa fase de María Eugenia Dávila. Es importante también cómo la televisión va a marcar unos hitos y va a ser disruptiva como con las creencias de una sociedad tan goda, tan pacata como la nuestra. Por ejemplo, en el 88 con Los pecados de Inés de Hinojosa, donde se mostraba por primera vez un beso lésbico entre Amparo Grisales y Margarita Rosa de Francisco, donde Amparo Grisales encarnaba pues la tía y Margarita era la sobrina. Las Hinojosas entonces eran como empezaban a filtrarse un poco esas realidades que estaban soscavadas y empiezan a mostrarse y a circular por primera vez en Colombia. Entonces la televisión se va consolidando, ¿cierto? Digamos que como una pantalla para mostrar no solo también
vestimenta, cierto, modelos, atuendos, sino también modelos sociales y modelos a seguir. Cuenta Carlos Muñoz en una entrevista que le hicieron en El Tiempo antes de, pues, de su fallecimiento, que cuando la televisión era blanco y negro, pues se tenía que pensar muy bien en la escenografía y en el vestuario porque se manejaban tonos de grises, entonces que se articulara de modo que no fuera muy dislocado, porque entonces salía una cosa muy estallada o se perdía el personaje o se perdía la escenografía, porque los tonos de gris se tenía que manejar una paleta armónica, de modo que al proyectarse en tonos de gris la gente pudiera adaptarlo a su percepción. Eh, Otro como hitos fundacionales o bueno, reflexiones que hay en Colombia sobre el tema es el de la profesora Florence Thomas. Es una de las figuras más importantes del feminismo en Colombia, donde ella hace un análisis de las telenovelas, programas de radio, las canciones, y ella va deshilando hilvanando cómo estos dispositivos audiovisuales van permeando los imaginarios de lo femenino, de lo masculino, y cómo esto va calando hondo en la sociedad. Ella es psicóloga, magíster en psicología social de la Universidad de la Sorbona y vive desde el año 67 en Colombia. Entonces es como uno de los trabajos como serios que se ha hecho y que todavía tiene pues como la vigencia y está en la temporalidad en los años 80, entonces como muy recomendado el texto.